Mañana tengo el gusto, ahí se está terminando de acomodar, está muy contento con la gráfica que le ha hecho el equipo, la artística y la técnica de Punto Uno. Yo me voy a correr, así se las presentamos. Hablamos en vivo con el exdiputado nacional, mandato cumplido, Pablo Cosiner, y actual interventor del PJ de Salta. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Agradecerle al equipo de gráfica de acá, que la verdad que me trató muy bien en ese... Pasa el tiempo y eso te parece inmóvil en el tiempo. Bueno, estamos cada día mejoramos y bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Primero quiero hacerte una pregunta, digo, vos has tenido una importante trayectoria en el PJ de Salta, ahora a través de la intervención que se definió primero con Sergio Berni y con María Luz Alonso. Bueno, se ha tomado la definición de que vos seas parte, el interventor del PJ Salta. ¿Qué evaluación haces de esta decisión? ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el PJ Salta? ¿Y qué proyección están pensando de cara a un año y medio largo que tenemos por delante, por lo menos? Sí, bueno, en el mes de diciembre más o menos empezó el diálogo, la evaluación del Consejo Nacional del Partido Justicialista de la posibilidad de cambiar el criterio de la intervención en cuanto a pasar de una intervención con dirigentes nacionales a una acción más local, teniendo en cuenta la necesidad de acelerar el proceso de normalización del partido. Bueno, dialogamos, se me realizó la propuesta, yo sugerí que quien me acompaña en la intervención debería ser una dirigente del interior de la provincia de Salta, para realmente dar un mensaje de integración. Eso fue aceptado, entonces me acompaña en la intervención Nora Canuni, que es una ex senadora provincial por el departamento San Martín, del Partido Justicialista, que incluso ha tenido un rendimiento electoral muy importante dentro de su localidad, que es Embarcación, tanto en las últimas elecciones provinciales como en las nacionales, representando a Fuerza Patria. Y bueno, representando también a un departamento que es fundamental en la reorganización de política del Partido Justicialista como el departamento San Martín, y un mensaje claro al interior de la provincia de que para nosotros la organización política del peronismo también en el interior de la provincia de Salta es muy importante. Bueno, eso fue aceptado. Para hacerlo un poco corta, nosotros asumimos formalmente la semana pasada, digamos, más allá que veníamos desarrollando algún tipo de tarea política esperando la decisión de la Justicia Federal, porque ya el partido había emitido su resolución designándonos hace casi 25 o 30 días. La situación hoy del Partido Justicialista es un partido que no tiene ingresos por aportes. Curiosamente, en el mes de febrero del año pasado, todos aquellos afiliados que tenían o que tienen cargos públicos y están afiliados al partido por determinadas decisiones, que bueno, seguramente las iremos evaluando en los próximos días, interrumpieron sus aportes. Esto es un tema que hay que normalizarlo, hay que regularizarlo. Seguramente vamos a hacer algún tipo de requerimiento a aquellos afiliados que venían haciendo sus aportes conforme a la Carta Orgánica que lo retomen, porque para nosotros es muy importante. Estamos requiriendo la buena voluntad de afiliados que hoy, sin tener cargos públicos, deciden dar una mano para poder afrontar los gastos, tanto a nivel nacional como provincial. Pero el proceso de normalización va de la mano también del financiamiento de esta actividad, digamos, como cualquier partido, ¿no? Con la particularidad que tenemos muchos afiliados que hoy ocupan determinados cargos públicos, que podrían estar aportando y han interrumpido en el mes de febrero del año pasado ese aporte. Pero desde lo político, que es esto teniendo en cuenta lo administrativo y el cronograma que nosotros tenemos pensado para intentar un proceso electoral antes de fin de año, desde lo político, para mí lo más importante, y eso es lo que estoy tratando de hacer en cada invitación que vos o los distintos colegas nos hacen, es reafirmar la identidad del Partido Justicialista, porque tampoco nos tiene que llevar por delante esta discusión de cuestiones políticas electorales sin tener en cuenta qué Partido Justicialista en Salta queremos reconstruir.
Y en esto no hay que tener medias tintas, nosotros debemos ser una oposición política al gobierno nacional, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y ser artífice de la construcción de un frente político y social lo más amplio posible para ser competitivo en las elecciones del año que viene. Pablo, estamos hablando con Pablo Cosiner, interventor del PJ Salta. Hay dos cuestiones que me parecen importantes acá para volver. Una, ¿cómo piensa en la normalización? Porque una de las cuestiones que más le reclama el sansismo es el llamado a elecciones, la depuración del padrón, que me parece que es importante la cuestión de la normalización institucional, que aparte tiene que tener un capítulo aquí con los dirigentes locales, pero seguramente con el PJ Nacional de Cristina y que hoy conduce José Mayans. Y por otro lado, bueno, lo que vos decís, la identidad política. Como cualquiera de las dos, ¿qué pensás con respecto de la identidad política? ¿Cómo van a convocar? Hay un lineamiento, vos dijiste, bueno, estar en la vereda enfrente del gobierno nacional. Bueno, ¿con quién se imaginan estar enfrente de la vereda del gobierno nacional? Y segundo, ¿cómo pensás igual el proceso de normalización? Porque me parece importante. Mira, la identidad política pasa, por lo que hablamos nosotros, todos se unen en una misma situación. Cuando habla de identidad política del PJ en Salta implica no tener doble discurso hacia la sociedad en cuanto a decir, bueno, la realidad nacional es una y la provincial es otra. No, pensar en un PJ opositor a nivel nacional y eventualmente aliado a algún sector libertario a nivel provincial es imposible. Pero también reclamar la normalización del PJ aportando a otro partido también es imposible. Y es un tema que hay que ver. En Salta pasa que tenemos afiliados al PJ que venían aportando al PJ, que a partir de la interrupción en febrero del año pasado están aportando a otros partidos. Entonces, ese es un tema que también habla de identidad. Digamos, no es muy, digamos, convincente mostrar preocupación por la normalización del PJ, por otro lado financio otro partido. Y esto lo llevo a título futbolero, digamos. Yo no puedo ser socio de Gimnasia y Tiro, a pagar la cuota social de Gimnasia y Tiro y pretender incidir en quién va a ser el próximo presidente de Central Norte, o bien ser socio de Gimnasia y Tiro, pagar la cuota de Central Norte y pretender en Gimnasia y Tiro decir quién es presidente. Digamos, eso pasa en cualquier organización civil, pasa en un club. Si vos tenés una obligación de aporte, porque tu carga orgánica te dice, decir, no, yo no aporto a otro partido, pero quiero decidir quién es el presidente del PJ. Entonces, bueno, identidad es en todo aspecto, es en el compromiso con tu partido y en pararte frente a la sociedad y decirle, nosotros somos esto. No puede haber esta cosa de decir, bueno, somos oposición a Milei, pero dejo abierta la puerta de escape porque en Salta por ahí necesito ser aliado, ¿no? ¿Vos crees que, te vuelvo a la cuestión, sí, antes de volver a la identidad, porque me parece lo central, porque es la discusión política alrededor del perfil del justicialismo y del PJ salteño? ¿Vos crees, es posible un proceso de normalización yendo a elecciones? Digo, porque vos planteás esta cuestión de legisladores afiliados que no aportan, pero bueno, la verdad también es cierto que en el marco de un proceso de intervención, digo, todo eso surge de allí. ¿Hay posibilidad de un proceso de normalización y de llamar a elecciones antes de el año que viene, que va a ser el año de las elecciones provinciales y nacionales? Vamos a hacer todo lo posible que así sea, pero no depende de nosotros. Depende de todo el que quiere la normalización, que colabore también. Okay. O sea, hacer una elección requiere hacer un estudio de costos, requiere llevarlo adelante. Nuestra idea, ver los padrones. Sí, lo primero que estamos haciendo es, ya lo hicimos, cumplimentar el requisito del partido de presentar el balance del año pasado, que la semana pasada se hizo con eso. O sea, bien nos notificaron a nosotros la situación, nos pusimos a exigir que eso se termine y se presente. Se requirió a la justicia federal el padrón actualizado, porque queremos cruzar esa situación, queremos hacer una apertura de afiliaciones. Yo esto lo digo como intuyo que el corte transversal de edad en el padrón del PJ es muy alto. O sea, vos lo que decís que falta afiliación. Falta sangre nueva, obviamente. Esto a mí no me cabe duda. Como lo debe faltar en todos los partidos, pero bueno, nosotros tenemos la responsabilidad del Partido Justicialista.
Y queremos ver también esta situación de no normal, en donde la intervención es un justificativo, digamos. Cuando vos pertenecés a una asociación civil, independientemente de quién está al frente, tenés que cumplir con tu obligación. Esto es un hecho político. Bueno, sí, ese es el punto, digo. Entonces, y te vuelvo a esto. Yo puedo hasta discutir aquel que dice, no, porque yo no acuerdo con que fulano sea el presidente, dejo de aportar. Bueno, lo puedo discutir. Ahora, lo que no puedo discutir es que estés financiando otro partido político. El centro de todo esto es la discusión política sobre el perfil de la identidad y la estrategia política. Sí. Hoy y esto te lo tomo a lo de en las elecciones del año pasado, cuando en el cierre en el anuncio electoral con los resultados puestos, Juan Manuel Urtubey señaló diciendo, bueno, acá también hubo una interna entre los sectores opositores a Milei, estoy parafraseando, donde nosotros tuvimos este resultado. Nosotros hacemos un llamamiento a todos a construir un gran frente. Sí. ¿Vos ves alguna posibilidad política de reconstruir un lazo con el oficialismo o con el PJ que se fue del PJ intervenido para construir un frente? Mira, yo soy el que me conoce a mí, puede tener diferencias en cuanto a mi manera de pensar, yo lo acepto, algunos estarán de acuerdo, no. Lo que sí creo que se me reconoce como una persona de profundo diálogo y respeto. Yo nunca le niego posibilidad de dialogar a nadie, ahora sí pido que el diálogo sea con definiciones en cuanto a esta identidad. No depende de mí, depende del gobierno o de aquellos que se perciben peronistas y que están acompañando al gobierno provincial, en definir su posición política frente al gobierno de Javier Milei, en la medida de que prime un criterio de colaboracionismo en cuanto a los instrumentos que Milei está demandando para consolidar un plan económico y social que es perverso para la Argentina, la cosa se complica. En la medida que haya un replanteo y que se tomen posiciones de mayor dureza y de confrontación, políticamente estamos hablando, por ahí se pueden allanar las situaciones, pero no un tema que dependa de mí. Digamos, yo tengo en claro qué es lo que debería hacer el Partido Justicialista. ¿Y qué debería hacer el Partido Justicialista? Ser convocante a un gran frente de opositor a Milei a nivel nacional y provincial, porque el PJ no es un partido provincial, es un partido nacional de distrito. Entonces, nosotros tenemos un lineamiento político nacional en el cual vos podés tener tu estrategia a nivel provincial de desarrollo, pero no podés ir en contramano de una idea donde se está trabajando en la totalidad de la República Argentina. Y en la totalidad de la República Argentina se están profundizando diálogos o aperturas de diálogo en el sentido de decir, construyamos una opción política lo suficientemente amplia para ser competitivos el año que viene contra Javier Milei, no aliado a Javier Milei. Ahí te hago una pregunta y ampliamos un poco el panorama. Estamos hablando con Pablo Cosiner, interventor del PJ. Si usted está en el aire 1 en la 94.5, ¿qué ves en los diálogos y en la reestructuración del justicialismo a nivel nacional, Leo? Porque, por ejemplo, me parece importante, el otro día el exgobernador Sergio Uñac también le mandó al PJ nacional una notificación, una carta proponiendo la posibilidad de trabajar un esquema de internas partidarias. Está la posibilidad de la derogación de las PASO, después te pediré alguna reflexión alrededor de eso, pero ¿cómo ves la estructuración del justicialismo nacional? A mí me parece muy interesante el planteo de Sergio Uñac. Yo creo que lo que el peronismo necesita, pero no el peronismo, el frente que constituye el peronismo, lo que necesita es movilización, participación, y creo que si hay 2, 3, 4 fórmulas aspirantes el año que viene, representar la oposición a Milei, estaría bueno que la gente participe, si hay paso con paso y si no con una interna abierta. Lo que plantea Uñac y advierte con mucha inteligencia es que guarda, no nos lleven sobre la raya con que vamos a derogar las pasos, no las derogamos, no las derogamos, y cuando llegue el año que viene nos damos que no tenemos tiempo para organizar un proceso electoral. Entonces, si las reglas de juego no están claras hasta determinada fecha, hagamos una interna abierta. A mí me parece muy interesante. Yo siempre fui muy sincero, yo siempre me opuse a la eliminación de las PASO. En Salta tenemos un antecedente. Desde la pandemia,
que fue el argumento con el cual se suspendió por primera vez la PASO, hasta ahora pasaron 3 elecciones provinciales. Exactamente. En las 3 elecciones, no el peronismo, ningún partido político en Salta hizo compulsa interna para elegir su candidato. En las 3 elecciones, la totalidad de los partidos políticos delegaron facultades a sus órganos partidarios. Entonces, esta situación no puede consolidarse en el tiempo y es lo riesgoso que pueda pasar a nivel nacional. Ahora, el pretexto era, la gente está enojada y no quiere ir a votar. Se eliminaron las PASO, fue menos gente a votar que cuando había PASO. El problema no hay que enojarse con la ley electoral, hay que ver qué pasa, que la gente está descontenta con las respuestas que la política da a sus necesidades puntuales. En todo el mundo existen interna, primaria. Lo que pasa es que hay que pararse frente a la gente y decirle esto es lo que está costando, está en el presupuesto, porque las consecuencias de la falta de participación terminan siendo después peores. ¿Qué opinás de la posibilidad de instauración de una ley de lemas? Porque hubo un proyecto legislativo, ahora quedó un poquito frisado, pero... Un proceso de más de 30 años, quienes estamos en Salta y sabemos de la historia, tenemos una historia de instalación de la ley de lema, de derogación, porque perdió legitimidad en la sociedad. Es un sistema que no ha quedado casi en pie en ningún lugar de la Argentina. No quiero equivocarme, no sé si en Santa Cruz todavía rige, pero después ha sido eliminado porque generaba confusión, es una tergiversación del voto, la gente vota a una persona y después eso se suma a otra. Entonces hay una desviación del voto. Yo no le veo ningún tipo de señal positiva hacia la sociedad instalar un sistema que se derogó, si esa es la idea, ¿no? Si esa es la idea, porque sé que hay un proyecto dando vuelta, pero no sé si hay un proyecto parlamentario, de parlamentarios todavía no hay... No sé si tiene el acuerdo o no tiene el acuerdo del Poder Ejecutivo Provincial, pero no estoy de acuerdo. Prefiero modificar las PASO, no hacerla obligatoria para los partidos políticos que oficialicen una sola lista, ver si es obligatoria o no obligatoria, o reemplazarlo por un sistema de internas abiertas. Hay otras alternativas antes de volver a un sistema que es totalmente obsoleto. Marcabas recién el malestar de la ciudadanía, vos decís con respecto a la política, bueno, hay que clarificar, ¿qué malestar ves hoy de la sociedad con respecto a la realidad social? Estamos entrando en una etapa muy, muy peligrosa, que es la resignación, en cuanto a que entiendo que mucha gente haya tenido determinada expectativa en elegirlo a Milei. Yo me ascribo dentro de los sectores que nunca confío, nunca me genero ninguna expectativa positiva, pero más allá de la economía por sus valores, creo que Milei representa valores que están en la antítesis de la identidad social argentina, desde Malvinas. Vamos a cuestiones que son más importantes que un plan económico. De Malvinas, cuando dice admiro a Margaret Thatcher, que es criminal de guerra, responsable del hundimiento de General Belgrano, su ministro de Defensa hace 2 días dice, no, bueno, yo creo que el hundimiento de Belgrano no es un crimen de guerra, es un acto de guerra, es mentira, porque estaba fuera de la zona de exclusión. Desde la identidad de Malvinas, desde su posicionamiento internacional, tenemos un presidente que es el clown de Trump, digamos, ¿no? Es un personaje, Trump, Milei, que no tiene ningún problema en denigrarse hasta personalmente con tal de complacer los caprichos de Trump. Entonces lo sigue hasta el armado de una organización internacional por la paz. Trump, una persona que no tiene ningún problema en invadir o bombardear a quien sea y que está teniendo graves crisis en su país, desde el modelo económico aperturista que ha destruido la industria nacional, que no contempla la protección a sectores estratégicos. Entonces creo que la resignación es complicada y aspiro que eso se transforme en un acto de rebeldía de la sociedad y que el año que viene busquemos alternativas para que Milei no vuelva a ser presidente. Ahí te hago una pregunta, por un lado va a estar lo que la gente o que lo que el pueblo quiera votar, quiera buscar en la oferta electoral que se le presentará, pero en el diálogo de la dirigencia y de la militancia, a nivel provincial, hoy están dialogando efectivamente con alguien. Hay en algunos espacios alguna renovación, por ejemplo, en el PB asumió la exdiputada Coqui Juárez. ¿Hoy ya tienen un primer esbozo de frente?
No, es muy apresurado. Me hice cargo formalmente el último día de la semana pasada, miércoles. Lo que sí, miércoles previo a la Semana Santa. Claro, lo que sí, he tenido muchos diálogos antes y después, algunos públicos, otros privados, porque hay gente que prefiere reunirse desde una visión de un perfil mucho más bajo. Sí hemos ya dialogado públicamente con CGT, ese sentido de organización, en algunos partidos, Igualar, Felicidad, la cultura del trabajo. Los que venían del frente del año pasado. Del frente del año pasado. Con Coqui Juárez tengo muy buena relación personal. Lo marcaba, porque son como dos procesos similares. Mucho respeto por ella y estaba esperando mi oficialización. Mi idea es llamarla para dialogar, para conocer su opinión. Pero creo que si somos inteligentes, si prima la idea en el proceso electoral que viene, se debería estar compartiendo un espacio opositor a Milei, ¿no? Por ahí no me toque a mí concretarlo, porque yo voy a tener, el objetivo de normalizar institucionalmente y pueden ser las futuras autoridades las que lo definan, eso veremos en el tiempo. Pero creo que en el camino hay que ir dialogando y con ella y con otros sectores que, vuelvo a decir, coincidan en que no tiene que haber doble discursos o cartas escondidas, en el decir, a nivel nacional hay un camino y a nivel provincial hay que repetirlo, digamos, es decir, tenemos que construir un frente político que evite que quien gobierne Salta el año que viene sea un libertario o una libertaria. Te voy con la última. Sí. En la realidad social, en el metro, del trabajador, de la familia, ¿qué ves que soy la mayor demanda que ves en este momento de la Argentina? ¿Y cuál debería ser la primera, no sé si diría promesa, pero la primera cuestión que le tiene que plantear el justicialismo a los argentinos el año que viene? Mirá, yo creo que la demanda es muy similar a las banderas históricas del peronismo. La demanda tiene que ver con el trabajo, con la situación económica. Creo que curiosamente se ha hecho campaña con la ruptura del Estado y hoy lo que demanda la gente es mayor presencia del Estado direccionando algún tipo de política económica que le cambie la vida, porque esto es lo curioso, ¿no? Se generó como un deporte insultar al Estado, pero curiosamente es el Estado quien puede tocar algunas variables de la economía que le permitan mejorar a la gente. Sí creo que en los últimos, te diría, 2 o 3 meses se incorpora el tema de la corrupción, que antes por ahí no estaba tan presente en cuanto a la agenda, y hoy sí, a partir, creo de las causas del tema de Adorni, de Libra, del tema de Andís, de la discapacidad, creo que la credibilidad que había tratado de instalar Milei como hacer de la moral una política de Estado, que es lo último que dijo en el Congreso, ha quedado hecho añicos a partir de lo que está pasando hoy en la Argentina. Entonces creo que la demanda de transparencia, de trabajo, de estabilidad en la economía es fundamental. O sea, y lo de trabajo tiene que ver con los números que conocemos permanentemente del aumento del nivel de desempleo, ¿no? O de precarización. Gente que tiene que ir a 2 o 3 actividades por día para poder llegar a fin de mes. Ahora sí, la última. ¿Ves algún dirigente o dirigenta nacional que hoy pueda ser primus inter pares o salir primero en la carrera arrancar primero en la carrera electoral nacional el año que viene? En el peronismo sí lo hay, no voy a hacer nombre porque implicaría pero si no me das nombre, no hay título. Es público, creo que Kicillof, un dirigente posesionado, Uñac ha manifestado su voluntad, hay otros dirigentes del interior del país que seguramente también lo van a hacer. Creo que a mí hay una dirigente en Córdoba que me gusta mucho, su proyección, que es Natalia de la Sota. Estas ya son opiniones personales, ¿no? Obvio. Porque también es verdad que tenemos que conjugar lo que uno cree políticamente que podría ser con los tiempos que da la sociedad, y la verdad que la Argentina de un tiempo a esta parte viene demostrando que saca emergentes cuando menos te lo esperás, entonces no creo que esté todo dicho
y que pueden surgir obviamente nuevos dirigentes que políticamente puedan representar algo, y además creo que no solamente están los dirigentes del peronismo, creo que hay que hacer acuerdos con radicales que no estén de acuerdo con Milei, gente que se emigró de Juntos por el Cambio que no está de acuerdo con Milei, socialistas que no están de acuerdo con Milei. Cuando Pichetto, después de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner, habla de la experiencia Lula, creo que es el camino, no se equivoca. Lula, para hacer frente a Bolsonaro, tuvo que hacer un gran frente político-social, incluso aliándose con algunos sectores conservadores que le ampliaron su base de sustentación. Bueno, la Argentina tiene que hacer un gran frente político y social al estilo Lula, no me cabe duda, para confrontar con un esquema perverso de poder que son los libertarios con Milei a la cabeza. Pablo Cosiner, interventor del Partido Justicialista Salta, dirigente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto 1. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos nosotros.